Buenos días a todos, es jueves 14 de septiembre, vamos a ver el informe con relación al COVID. Tenemos 7 casos positivos, tenemos 403 vecinos en seguimiento, tenemos una cantidad de hisopados negativos de 387 y unos 2.446 infraccionados. Estamos a la espera de unos 8 resultados de hisopados desde el ámbito oficial, y tal vez la noticia más importante con relación a esto y que tuvo que ver con el salto de los últimos días entre el 10 de diciembre, que teníamos 2 casos positivos, el 11 pasamos a tener 4, el 12 5 y ayer 7. Eso fue lo que la provincia de Buenos Aires, porque esto pareciera ser, o alguno cree que es una decisión exclusivamente del intendente, y no. La realidad es que hay 2 organismos que funcionan a los efectos de que el intendente notifique o ponga en conocimiento de la población las cosas que suceden. En el ámbito local está la Mesa de Salud, y en el ámbito provincial, digamos, está el Ministerio junto a la Jefatura de Gabinete, que son los que determinan en qué fase uno debería estar. La razón por la cual nosotros bajamos de fase tiene que ver primero básicamente con estos últimos casos que se dieron de forma rápida. Algunos de ellos obviamente son asintomáticos, 3 de ellos son asintomáticos, pero lo que nos preocupa o no, lo vamos a saber en el transcurso de esta semana, es que hay 8 casos sospechosos. Eso hizo que la provincia tomase la decisión de que pudiésemos bajar de fase, una fase número 4 administrada, que nos va a permitir llevar adelante algunas cuestiones, más que nada aquellas que tengan que ver con rehabilitaciones y con las cuestiones que tienen que ver con la salud mental y demás, y algunas otras obviamente ya no se van a poder hacer, que estábamos ahí en la decisión, por ejemplo, si las clases de circo podían volver o no podían volver, y si las clases de zumba seguían o no seguían, ese tipo de cuestiones, esas no van a seguir. El que va a estar, cualquier duda que tengan, lo pueden consultar con Ezequiel Donoso, porque la mayoría de las actividades están vinculadas a actividades del ámbito deportivo, podríamos decir entre comillas. Las cuestiones, el resto de las cuestiones, la mayoría no estaban funcionando, como que tienen que ver las cuestiones culturales. Justo estábamos por empezar a entrar en funcionamiento con relación a eso por los protocolos de provincia, como tuvimos esta situación que se dio, que posiblemente cuando uno ve el estadio del resto de los municipios, yo después les voy a comentar un poco, un parte que es de ayer, lo recibí tarde y por eso no lo di a conocer ayer, pero que hoy ya debe estar modificado y algunos municipios seguramente tengan menos casos y algunos pueden ser que tengan más, pero para que ustedes tengan alguna referencia. Me está acompañando el director del hospital, a quien le agradezco mucho, y en él a todo el personal de salud. Como yo siempre manifiesto, lo más importante, y que dije siempre, con relación a los cuidados, era que nosotros tenemos que preservar no solamente la salud de nuestros vecinos, sino el trabajo de nuestros vecinos. Cuando uno va bajando de fases, como el caso de Bragado, que está en fase 3, las situaciones se van complejizando. Nosotros estamos dentro de todo en una buena situación, estamos como en esto que estamos hablando de la fase 4 administrada, porque no tenemos tantos casos. La media en realidad que fija el ministerio es un caso cada 10.000, pero nosotros tenemos muchos asintomáticos que tienen un nivel de contagio menor. La semana que viene, si todo está bien, algunos de estos casos deberían estar dados de alta, y esta semana, si tenemos una semana razonablemente buena, no vamos a generar falsas expectativas, porque vuelvo a decir, hoy a la fecha no recibimos todavía ningún
dato nuevo con casos positivos, pero sí tenemos al menos 8 hisopados que estamos esperando su resultado. Cuando los tengamos, los vamos a dar a conocer. Esperemos que sean negativos y que no tengamos que venir a la tarde a informar nada. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Wilson para que haga algunos comentarios y después le voy a hacer un poco un relato de la región y de la zona para que ustedes entiendan, sobre todo porque como yo vine insistiendo durante mucho tiempo, nosotros tenemos mucha actividad con 9 de julio, mucha actividad con Pehuajó, mucha actividad con Bragado, mucha actividad con Junín, algunas actividades con Trenquelauquen, entonces vale la pena tener un poco el panorama de la región para que entendamos un poco lo que presuponíamos que iba a pasar y que, vuelvo a decir, en función de todos los protocolos que llevamos adelante, en función de todas las actividades que se desempeñan, tenemos la verdad que una situación donde tenemos casos, pero afortunadamente estamos dentro de un esquema de casos que podemos controlar, y eso en este momento es lo que más me preocupa y que para mí es una buena noticia, ¿no? que podamos controlar los casos. Wilson, buenos días, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, algo que es de suma importancia cuando uno llega a diagnosticar todos estos casos que tuvimos en esta última semana, y a diferencia de que por ahí quedaban alguna duda de si informábamos o no todos los casos, y que si la provincia sabe todos los casos que informamos, de más está decir y está a la vista que todos los pasos que vamos haciendo y todos los informes en función de los casos positivos y negativos es lo que le informamos a la gente sin ocultarle absolutamente nada. Lo otro que es sumamente importante para mí es informarle que el número de casos que hemos tenido y hemos llegado al diagnóstico es en función de los protocolos en transporte y todo lo demás, que nos permiten llegar a diagnóstico en muchos de los casos de pacientes asintomáticos. Y muchos pacientes asintomáticos que hemos llegado al diagnóstico a partir de los protocolos que maneja el municipio de Carlos Casares, que lo ha confeccionado el Comité de Salud, hemos hecho muchísimos diagnósticos de otras localidades, más de 24 casos positivos de otras localidades. Entonces eso nos lleva a que nos llamen la isla, porque hemos tenido pocos casos. Y a su vez, si podemos comparar los pocos casos que tengamos o que tenemos hasta el momento, pero que a pesar de que tengamos pocos casos, tenemos que bajar de fase porque así lo determina la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, gran parte de estos casos son asintomáticos. Cuando decimos que son asintomáticos, decimos también que el porcentaje de contagio que tiene un asintomático es menor, no que no contagie, que es menor la probabilidad de contagio. En segundo lugar, los pacientes que tenemos, uno en internación domiciliaria con un síntoma, dos pacientes internados que están evolucionando, uno está evolucionando favorablemente y el otro está muy estable, pero que con el correr del tiempo uno tiene que ir determinando la evolución. Pacientes que han sido asintomáticos, cuando decimos esenciales significa que son personas que necesitan por su trabajo, ¿no? Y no pueden cortar su trabajo, pero que están enmarcados en un protocolo de cuidados, de hacerse PCR cada 14 días, de hacerse control y todo lo demás. Pero una parte es cumplir, con lo cual hago una aclaración, de agradecer a las empresas que puedan hacer cumplir y cumplan los protocolos, porque eso les permite hoy, a pesar de algún paciente que puedan tener positivo, seguir trabajando con normalidad. Ahora, no es solamente la empresa que cumple el protocolo, sino también después cómo se manejan las personas en el interior o en la ciudad puntualmente. Y eso es sumamente importante. ¿Y cómo me manejo? Vamos a lo más básico de siempre. Usen barbijo. Si no usan barbijo y después la mesa de salud por alguna situación
los llamó para que se aíslen, lo primero que le preguntan es si estuvo usando barbijo. Y créanme que una gran mayoría, la mayoría estuvo en lugares donde no usaron barbijo. No es que lo usaron por la mitad, o solamente se tapaban la boca, o estuvieron un ratito, no. Muchos de los que están aislados no usaban barbijo. Entonces, no es una cuestión de buscar culpables, es buscar cómo nos podemos cuidar para volver nuevamente al lugar donde estábamos, ¿sí? Y para seguir con los mismos protocolos, para seguir teniendo pocos casos, ¿sí? Y es por eso que muchas veces decimos, ¿por qué testeamos tanto? ¿Por qué hacemos tantos hisopados? Para buscar los asintomáticos. No nos estamos esperando que algún paciente tenga síntomas para recién aislarlo e hisoparlo. Y vuelvo a aclarar algo, un paciente que pueda tener un síntoma y que no está dentro del protocolo de personas que o a otros lugares, personal de esencial como por ejemplo el transporte, verdulero, personal de salud, son personas que si presentan síntomas sí se hace el hisopado, si no presenta síntomas se sigue el protocolo. Y personas que viajan y vuelven, no es que cuando vuelvan a Casares inmediatamente se tienen que hacer un hisopado en lugar de hacer la cuarentena o el aislamiento domiciliario. Debe haber un tiempo no menor a 7 días para que se deban hacer recién el hisopado, porque si no puede dar falsos negativos. No es viajo, vuelvo, me hago el hisopado y salgo. En realidad no ocurre de esa manera. Si es una cuestión de otros lugares, hay hoy lugares que utilizan que la cuarentena es estricta, vengan de donde vengan. Algunos utilizan 10 días, 12 días, 14 días, 16 días. Nosotros en línea general utilizamos 10 días. Y en gran parte de los pacientes testeamos al momento de darle el alta. No solamente que cuando le damos el alta es porque cumplió el tiempo. Si algún paciente tenemos positivo, la gran mayoría de lo que nos ha pasado es que los testeamos, significa le hacemos un nuevo hisopado, para corroborar que no sigue contagiando para darle el alta. Y eso es más esencial todavía cuando son esenciales. Y eso de ser esenciales, por ejemplo, el personal de salud. El personal de salud no se quiere contagiar, el personal de transporte no se quiere contagiar, los verduleros no se quieren contagiar, la policía no se quiere contagiar, nadie se quiere contagiar, nadie se quiere enfermar, pero es sumamente importante que no empecemos a buscar culpables, a ver quién trajo y quién no lo trajo, por qué lo trajo y de qué manera lo hace. Lo que me parece que tenemos que hacer es empezar a tomar conciencia de que si usamos barbijo en forma permanente en los lugares donde vamos, eso va a hacer la diferencia de que si llegado a un caso o un brote, no me aíslen, y si me aíslan, tenga que tener esos cuidados. Créanme que para nadie es grato estar en aislamiento durante 10 días o 12 días. Para todos genera un gran estrés. Y si el estrés lo contemplamos del tiempo que viene la pandemia o la cuarentena, es aún mayor todavía, porque le queda la incertidumbre, no solamente la cuestión del trabajo, que tienen que seguir trabajando y no pueden, la cuestión de si están enfermos o no, y la cuestión de si han contagiado o no. Entonces son muchas cosas que son importantes. Entonces lo importante acá es, nadie se quiere contagiar, pero yo más que plantear que nadie se quiere contagiar, yo lo que plantearía es una cosa diferente, es ¿por qué no nos empezamos a cuidar con lo más básico que es el barbijo? Si usamos barbijo, hace la diferencia. Entonces, si algo tan simple y sencillo como usar un barbijo hace la diferencia, planteémoslo hacia el lado y sigamos pensando, o que nos digan los demás, los pueblos aledaños, que somos como una especie de isla y que somos también recontramalos porque no dejamos entrar a nadie si no tiene PCR, si no tiene tal y tal estudio, si los controlamos un montón. Bueno, no hacemos nada más que cuidar a la gente de adentro, pero la gente que está dentro de Casares también, utilizando el barbijo, hace la diferencia. Entonces, no se puede mentir en el número de hisopados, no se puede mentirle a la provincia si tenemos un positivo o un negativo, no se puede mentir a la gente.
pero sí es sumamente importante informarle a la gente. Y hago una salvedad, sigo estando orgulloso y felicito al personal de salud por muchos motivos, porque se la sigue bancando a pesar del tiempo, del estrés físico y laboral que tienen, porque siguen teniendo los cuidados que tienen que tener, porque tienen más allá de los elementos que ha proporcionado el municipio para que se puedan cuidar, lo usan y eso hace la diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso positivo, nos preocupamos por dos cosas: por el paciente y porque el personal de salud no se haya contagiado, ¿sí?, dentro del hospital, y eso genere una situación como lo que generó el 9 de julio o lo que generó en Bragado. Y colapsaría el sistema por falta de personal de salud, no por falta de camas. Entonces, sumamente importante felicitar al personal de salud por todas las medidas que vienen teniendo. Y otra cosa a enfatizar es que a la gente que hoy está en aislamiento y en cuarentena y todo lo demás, el barbijo es lo único que va a hacer la diferencia de acá en adelante y durante mucho tiempo. Y nos tenemos que acostumbrar al barbijo. Me han preguntado varias preguntas el día de ayer y el día de hoy. Me preocupan los chicos que están en aislamiento, porque si se contagian, es más importante en los chicos, más que el contagio, la cuestión psicológica de los chicos, más que si se contagian y son asintomáticos. No nos olvidemos que el 70% de la población va a tener coronavirus y va a ser asintomático. Y si hay, tal vez podemos hablar de un porcentaje aún un poco mayor. El porcentaje que va a ser sintomático va a ser un 20%, un 30%, pero a su vez un 20% más va a cursar sus síntomas en una que se llama internación domiciliaria. Y solamente un porcentaje muy bajito va a estar en el hospital. Bueno, a lo que apuntamos es: cuidemos a los que van al hospital y que requieren internación en el hospital, que son las personas más vulnerables con factores de riesgo, que no lleguen al hospital. ¿Y cómo podemos evitarlo? Usando el barbijo y teniendo las medidas de precaución hacia con ellos. Los chicos prácticamente no van a tener problema. El rango de edad, como dicen y están las estadísticas a la vista, las personas que más contagian están entre los 30 y los 40 años. Lo segundo entre los 40 y los 50 y lo tercero entre los 20 y los 30. No ven personas internadas en líneas generales y con riesgos de vida en menores de esa edad. La mayor mortalidad es en personas mayores. Entonces, cuidémonos usando el barbijo. Con eso hacen la diferencia. Y no busquemos culpables, porque si empezamos a buscar culpables no buscamos soluciones. Y queremos que la culpa la tiene el otro, pero seguimos sin buscar soluciones. La solución a lo que viene y lo que tenemos que acostumbrarnos es usar barbijo. Muchas gracias. Gracias, Wilson. Un poco lo que les comentaba hoy es: ayer a las 13:30 recibí una especie de parte provisorio, lo cual no quiere decir que los datos sean exactos, pero sí nos sirve como referencia. Bragado ayer en principio tenía unos 450, Bolívar tenía 15, Chivilcoy tenía 124, General Viamonte o Los Toldos tenía 61, Junín tenía 393, 9 de Julio tenía 2, Olavarría tenía 138, Pehuajó ayer tenía 40, Pellegrini tenía 31, Rivadavia tenía 9, Tejedor tenía 15, Trenquelauquen tenía 94. Esto tiene que ver, ya hoy puede ser que tengan menos, ojalá. No tengo los datos de hoy, este es un dato estimativo de ayer de las 13:30, como les decía, pero lo que quería más que nada era referenciar o marcar cómo está la región, lo difícil de la región. Con relación al personal de salud, si en algún momento alguien se va a enfermar, puede ser porque a su vez el personal de salud tiene contacto con personas que no son de salud, su pareja, que puede ser un transportista, un trabajador de otra actividad, lo que sea. O sea que tampoco nos tiene que preocupar
más de lo necesario si algún personal de salud tiene coronavirus. Lo que sí nos tiene que preocupar es si tenemos mucha cantidad de pacientes o si tenemos muchas personas. Es muy relevante que nos cuidemos, es muy importante. El cuidado en esta etapa es central, porque vuelvo a decir, no tenemos mecanismos para detener los contagios si no es a través de los cuidados. Necesitamos que nos cuidemos, necesitamos intentar ver si podemos prontamente regresar a la fase número 5. Para que esto suceda, cada uno de nosotros tiene que hacer de la mejor manera su trabajo. Y su trabajo no es otra cosa que la de cuidarse. Les pido por favor, les pido encarecidamente que cada uno sea solidario. Ayer alguien me dijo, bueno, en realidad yo si me enfermo no me importa, y esa persona tiene alumnos. Entonces en realidad no le importaba a él, pero no estaba pensando en sus alumnos. Y no estaba pensando que esos alumnos a su vez tienen familia. Por eso que yo digo que en estas cuestiones tenemos que pensar no tanto en el yo, sino en el otro, en nosotros, en todos. Porque no es una cuestión de que si yo estoy dispuesto a enfermarme o no, porque a lo mejor el alumno hasta puede estar también dispuesto o no, pero no sé si el abuelo quiere también enfermarse y a lo mejor fallecer. Y lo que vuelvo a decir en estos momentos o en estas situaciones por las que estamos atravesando, tenemos que intentar de mantener la calma, porque no es un tema que se va a resolver mañana, no se va a resolver pasado, ni dentro de 15 días. Va a llevar un tiempo. Vamos a tener que convivir con esto, y en esto de convivir con este virus es cuando más tenemos que aprender a cumplir las reglas. Las reglas son indispensables y no nos olvidemos en esta etapa más que nunca que nos tenemos que cuidar entre todos. Muchas gracias.